El Señor les bendiga. Vamos a ir despacito esta noche, viendo algunas citas bíblicas con respecto a este tema importante. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, en esta noche rogamos tu ayuda. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este estudio, que nuestra alma sea fortalecida, nuestro conocimiento refrescado, Señor, y que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos? Una vez Jesús dijo: el que esté libre de pecado, ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Arroje la primera piedra. Y mire, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no somos fierro, somos de carne y hueso, ¿no? Y no quiero que nos justifiquemos con esto, de que porque somos de carne y hueso tenemos que pecar. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. No debemos de pecar. Esto entristece el corazón de Dios. Pero, como decía alguien, sin querer queriendo, a veces pecamos. Por ejemplo, con un pensamiento negativo. Cuando vemos a una persona y comenzamos a juzgarle, ¿no? Pero cuando nos acercamos a esa persona y le conocemos, es verdad que nosotros decimos: perdóname, Dios, porque no era así como yo pensaba aquella persona, no era realmente. Y esto es importante. Podemos pecar de diferentes maneras. Cuando castigamos excesivamente a nuestros hijos de una manera no correcta, podemos pecar. Podemos pecar de diferentes formas, ¿no? Pero quiero en esta noche que podamos ver en este estudio bíblico cómo puede recuperarse un cristiano que ha pecado. Que Dios nos libre de pecar, que Dios nos libre de pecar. Pero por si acaso pecamos deliberadamente o por ignorancia o por alguna forma, entonces la Biblia nos da textos bíblicos en la cual nosotros podemos ver cómo podemos recuperarnos si acaso hemos pecado. Entonces, el punto número 1, lo primero que debe hacerse. ¿Qué es lo primero que debe hacerse cuando una persona ha pecado? ¿Cómo podemos o cómo puede recuperarse un cristiano? Note cómo pongo, un cristiano que ha pecado. No una persona del mundo, sino el Hijo de Dios, el que ya está dentro de la grey de Dios. Lo primero que yo encuentro en las Escrituras es que debe reconocerse pecador. Debe de reconocerse pecador. Y quisiera, por favor, que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 15, el versículo 21. Lucas capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Note lo que dice. Versículo 21. Dice la Escritura. Esta es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es la parábola del hijo pródigo. No la vamos a leer toda. Nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo, pero específicamente quiero que veamos el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, ¿qué dice? He pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces fíjese, una persona, un cristiano que ha pecado, de alguna manera, debe de reconocer que es pecador. El hijo pródigo reconoció que había pecado delante de Dios y delante de los hombres. Y él vino a reconocer su pecado y a decirle a su padre. También quiero que veamos, por favor, en el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. ¿Ya lo tienen? Salmo capítulo 51, versículo 1 y 3. ¿Está conmigo? Dice la Escritura. Si ustedes pueden ver, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, ¿no? Y lo confrontó y le dijo, has pecado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces, enfáticamente, quiero que veamos el versículo 1 y 3. Note lo que dice David, el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo, note esto, porque yo reconozco, ¿qué cosa? Mis rebeliones. ¿Y qué más reconozco? Y mi pecado que está siempre delante de mí. Note esto, el pecado que está siempre delante de mí. ¿Acaso eso no se llama tentación? Todos somos tentados, pero no debemos de ceder a la tentación. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero él no cedió en ningún momento. Entonces Jesús nos enseña a que nosotros detengamos nuestros pies. Podemos ser tentados, pero no debemos de dar lugar al pecado en este sentido, ¿no? Y si es que somos débiles y damos lugar, entonces ya sabe bíblicamente cómo usted puede recuperarse, ¿no? El cristiano. Número 2, arrepentirse profunda y sinceramente. Esto quiere decir arrepentirse de verdad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, por favor, vaya conmigo. Vamos a ir despacio para que podamos ver esta maravilla de las Escrituras. San Lucas, capítulo 19, el versículo 8 y 9. Y si usted se da cuenta, en el título habla Jesús y Zaqueo, ¿sí? Este es el pasaje de Jesús y Zaqueo. Pero específicamente quiero que veamos versículos 8 y 9. Y dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, punto y coma, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y añadamos al versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mire la actitud de Zaqueo, ¿no? Se arrepintió profundamente, pero también sinceramente, devolviendo todo lo robado, ¿no? Devolviendo todo. Y dijo
que iba a darlo todavía cuadruplicado, es decir, mucho más de lo que había cogido. Número 3, buscar a Dios en oración. Vamos a ver Nehemías. Para que usted encuentre rápido Nehemías, tiene que ir a Segunda de Crónicas. A Segunda de Crónicas. Después de Segunda de Crónicas, sigue hacia adelante y está el libro de Esdras. Y entonces, al lado del libro de Esdras, hallamos Nehemías. ¿Sí? Hallamos Nehemías. ¿Está conmigo? Capítulo 1. Bien, vamos a esperar un ratito. Nehemías. Sí, para que lo ubique rápido. Segunda de Crónicas. Sigue hacia adelante. Se va a encontrar con Esdras. Y al lado de Esdras está Nehemías. Entonces, Nehemías, capítulo 1, el versículo 5 al 11. Ahora, es un poquito largo, pero creo que es importante que podamos refrescar la memoria con respecto a esto. En el capítulo 1 dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y entonces, del versículo 5 al 11 dice de esta manera. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué le parece esta búsqueda de Nehemías? Una búsqueda, ¿no? No oraba tan solamente por él, sino por todo el pueblo de Jerusalén que había pecado delante de Dios. Por esta causa los muros estaban incendiados, estaban por los suelos, el templo también. Y entonces Nehemías se paseaba por la noche sobre ese lugar, cómo estaba todo destruido, y se lamentaba y lloraba profundamente con todo su corazón, y reconocía que esto era causa del pecado de todo el pueblo. Y él pedía perdón a Dios por él mismo, pero también por todo el pueblo. Entonces, ¿cómo puede recuperarse un cristiano que ha pecado? Lo primero que debe hacer, número 1, reconocerse pecador. Número 2, arrepentirse profunda y sinceramente. Número 3, buscar a Dios en oración. Número 4, esperar solamente en la misericordia de Dios. Volvemos a ver Salmo 51, el versículo 1. Note solamente el versículo 1 esta vez. Note lo que dice
la escritura. Dice, ten, ¿qué cosa? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Mis rebeliones. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Debemos de compungirnos de todo corazón por haber pecado, sea por ignorancia o de una manera deliberada. Pero esto es importante, porque si no pedimos perdón a Dios, estamos muy mal, y poco a poco nos vamos a ir enfriando, y cuando nos enfriamos nuestro corazón se vuelve insensible como piedra. Y entonces es difícil que podamos abrir nuestro corazón y nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo. Puede que todos puedan sentir el poder del Espíritu Santo, el abrazo del Espíritu Santo, la manifestación, la presencia del Espíritu Santo, pero aquella persona que está en esta condición no siente nada, como que está muerto espiritualmente. Entonces, urgentemente, la persona misma tiene que decir, Dios, he pecado. No delante de todo el mundo, ahí arrodillado, en su habitación, al lado de su cama, sincerarse con Dios y decirle, Dios, he pecado, sí, he pecado. Y si ha sido deliberadamente he pecado. Y si ha sido por ignorancia, Señor, pequé por ignorancia, perdóname. Pero es importante que nosotros podamos confrontarnos nosotros mismos, vernos en un espejo y decir, sí, he pecado, ¿no? En este sentido. Ahora, esto es un poco difícil, pero no imposible, el segundo punto. Ya hemos visto lo primero que hay que hacer para poder recuperarse cuando se ha pecado. Ahora, maneras como evitar caer en pecado. Y esto es importante, queridos hermanos. Porque si la palabra de Dios no nos alumbra, si la palabra de Dios no nos guía, entonces estamos perdidos en ese sentido. Porque la palabra de Dios es como una brújula, nos enseña y nos guía. Entonces, número 1, maneras como evitar caer en pecado. Número 1, no andar en malas, ¿qué dice? Compañías. Y vamos a verlo, mire, bíblicamente, Salmo 1:1. ¿Está conmigo? Note lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, podemos decir la varona también, ¿no? Está en un sentido general. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malo. Porque si está en consejo de malo, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar, se contamina. Mire lo que dice la Escritura. Ni estuvo en camino de pecadores. Porque si va a estar en camino de pecador, ¿qué va a pasar? Va a pecar. Y dice la Escritura, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedores tiene que ver con burladores, se burlan, ¿no? Si se sienta con un burlador, usted también va a comenzar a tomar esa actitud de burlarse de todo. Y dice la Escritura en el versículo, hasta el versículo 1. Entonces, no andar en malas, ¿quién lo dice? La palabra de Dios, no lo dice Jorge Solís, lo dice la palabra de Dios. Número 2, leer, note esto, y obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ir a Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Está conmigo? Josué, capítulo 1, versículo 8.
Permítame, por favor, tomar la idea desde el versículo 1. Me encanta tomar la idea desde el versículo 1. Dice la Escritura, dice, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Note el versículo 8 que nos interesa en esta noche. Note lo que dice. Nunca. No dice puede ser algunas veces. Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Con nosotros el libro de la ley es en la Sagrada Escritura, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo el libro de la ley estaba compuesto por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros del Antiguo Testamento, que se le llama Pentateuco. Esa era la ley que tenían que obedecer. Para nosotros, la ley de Dios es toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, note esto, y de noche, como en esta noche lo estamos haciendo, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma. Porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar en el camino de Dios? ¿Cuántos quieren prosperar en esta vida? Dice, porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Y a cuántos les gusta que todas las cosas les salgan bien? O algunas cosas, ¿no? Todas, ¿no? Pero mire lo que enseña la Escritura, ¿no? Mire lo que enseña la Escritura. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos poner un negocio en este tiempo tan difícil. Aquí está el secreto y el éxito. Queremos ser prosperados en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Aquí está el éxito. La palabra de Dios. Y finalmente, otra de las maneras como evitar, esto es para evitar de caer en pecado, es mantener una vida activa en el Señor. Si usted deja de venir a la iglesia, se va a enfriar. Por algo la Biblia dice, no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, debemos de hacer lo posible. Aunque no tengamos, por decir algo, ¿no? Que no tengamos para el pasaje, para el carro en ese día, de alguna manera consigamos, pero no dejemos de venir a la casa de Dios, porque de seguro Dios tendrá una bendición grande para nuestras vidas. Entonces, mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Está conmigo? Nota lo que dice la Escritura. Quiero, si usted me permite, quiero tomar la idea desde el versículo 10. Quiero tomar la idea desde el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 8 que nos interesa en este estudio. Antes bien, creced, ¿en qué cosa? En la gracia. ¿Y en qué más hay que crecer también? En el conocimiento. Por eso hay que estudiar la Biblia, la Escritura. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, demos un pequeño repaso. ¿Cómo puede recuperarse un cristiano que ha pecado? Lo primero que debe hacerse es, número 1, reconocerse pecador. Número 2, arrepentirse profunda y sinceramente. Número 3, buscar a Dios en oración. Número 4, esperar solamente en la misericordia de Dios. Ahora, las maneras como evitar caer en pecado. Número 1, andar en malas compañías, es decir, evitar, ¿no? Número 2, leer y obedecer la palabra de Dios. Y número 3, mantener una vida activa en el Señor. En el Señor. Y una de las maneras activas en el Señor es no quedándonos en casa. No quedándonos en casa. Me gustó lo que hizo mi hermana. Los martes tengo entendido que es culto de oración, ¿no? Pero creo que no se pudo hacer el culto de oración. Y la hermana ya había pedido el domingo unas peticiones. Y pese que hoy era culto de estudio bíblico, me pareció excelente y muy pertinente, porque la Biblia dice que no debemos de dejar de orar. Dice orar sin cesar. Me pareció muy pertinente que pueda traer las peticiones. Estuvimos orando porque algo importante que dice el Señor en su palabra es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe,
todo aquel que busca halla, todo aquel que toca se le abre, dice la palabra de Dios. Así que, guiada por el Espíritu Santo, qué hermoso. Y mire, tuvimos unas alabanzas preciosísimas, tremendas alabanzas de adoración, que yo creo que todos nos metimos en esa profundidad de Dios y tuvimos tiempo para el estudio bíblico. Entonces, que le sea de provecho el estudio bíblico, que usted pueda compartir con su vecino, con su vecina, en la célula, si tuviere, es decir, que usted pueda compartir también. Puede sacar copia y compartir con aquel que lo necesite. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por habernos ayudado, Señor, por enseñarnos tu palabra mediante tu Santo Espíritu. Querido Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos orar, por permitirnos adorarte, Señor, tu nombre. Gracias por permitirnos también estudiar tu palabra. Qué privilegio es, Señor. Gracias, mi Dios amado. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, al pastor Rodolfo Muñoz. Bendice a su esposa, a sus hijos, Señor. Bendícele en gran manera. Protégele de todo mal. Protégele a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Querido Dios, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. En el nombre